escritor francés François de la Rochefoucauld dijo: un hombre sensato puede amar como un loco, pero nunca como un necio. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a darle paso a esta hora de reflexión y solución. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, en ella descubrí los dos mundos y ahora lo quiere arruinar. Su egoísmo y sus mentiras no van a acabar con mi sueño. Si ella comete esa locura, destruiría la relación. Buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo, ¿por qué demandas a Miriam y qué le exiges para que se resuelva este conflicto? Demando a Miriam, mi pareja, por $15,000 que quiero utilizar en hacerse una operación, en cortarse el pene. Y ayuda psicológica, porque no lo pienso permitir. Ok. O sea, que tú no quieres que tu pareja continúe con, me imagino que con el Soy una proceso transexual, sí. completo para terminar en su cambio de sexo, ¿no? Sí. ¿Y los $15,000 de dónde salieron? Es una cuenta que tenemos en común de nosotros y ella los tomó para eso, el cual no lo pienso permitir y no quiero. Ok. O sea, que aquí el problema es que tú eres gay y no quieres perder, o sea, la vida de lo que es un hombre gay, ¿no? Un hombre Es que homosexual. no soy gay. No, doctora, lo que sucede es que él no es gay, admite tú no ser eres gay. No. Vaya, yo a ella la quiero, la amo. Vaya, es fundamental para mí. Yo crecí en una familia conservadora. Yo soy mexicano. Mis padres me inculcaron de cierta manera, al ser conservadora, siempre tener una imagen, ¿no? Entonces pasó que con mi hermano, el más grande, les confesó que era gay y lo corrieron de la casa. Eso es mentira, doctora. Lo corrió de la Eso casa. es una mentira. Todo eso es una mentira lo que me estás Bueno, diciendo. ¿me dejas hablar? Sí, doctora. Ok. Ok. Corrieron a tu hermano de la casa cuando les confesó Yo tenía que él 13 era... años, en aquel entonces él tenía 19. Ok. Y bueno, a nosotros nos impidió hablarle. Ya no hablamos con él, mis papás no quisieron. Y de cierta manera eso me hizo tener cierto rechazo a la gente homosexual. Pero no le digas mentiras, dile la verdad. Pero estoy con ella. O sea, no sé qué pasa. Yo la veo como una mujer y a mí me gusta. Que acepte de una buena Sí, vez pero por si la ves todas. como una mujer y te gusta, ¿por qué tienes objeción a que se corte el pene y termine su proceso de asignarse el sexo correcto? Porque así la quiero. Así tal cual es. Con el cuerpo de mujer, pero con pene. Así la quiero. Así me gusta. Eso funcionó ¿Y tú qué cuando haces nos con el conocimos, pene? pero no ahora, papi. ¿Qué haces con el pene? Si ¿Qué? tú me amas y yo te ¿Me amo. dejas hablar con la Ajá, doctora? espérate un momentito. Yo quiero saber por qué para él es tan importante que mantengas tu pene. Bueno, simplemente cuando... Bueno, si me permite contarle cómo la conocí y cómo pasaron las cosas. Cuéntame. Ok. Bien, hace 2 años, yo estaba casado, tengo un hijo, y en aquel entonces fui a San Francisco de trabajo, la conocí allá. Me llamó la atención, me gustó, le hablé, pero al momento de hablar con ella y de platicar, me di cuenta que era transexual. En ese momento yo sí me puse en shock, o sea, no sabía qué hacer, pero me atraía. Hubo algo en ella que me gustó. Me trató bien, le pedí su teléfono, después nos volvimos a ver, pero yo me sentía mal. O sea, cuando llegué a mi casa, lo que yo pensaba era, sí, o sea, es un hombre. Estoy con un hombre, me gusta un hombre, pero es una mujer. Y eso no sé ¿Y cómo le vas a decir a la doctora que soy un Bueno, hombre? ¿me Tú no ves permites un hombre terminar? aquí, soy una mujer. Ok. Como mujer me vistes y te atiendo Y así como te tal. acepté, no, y así te acepté. Entonces, ¿por qué no puedes aceptar Por eso, que bueno, yo le me lo estoy contando corte cómo y nos me ponga en mi conocimos. vagina? Porque si no te estoy lo de dije acuerdo. desde un principio, nunca te mentí, nunca te ¿Qué engañé. te pasó hablé con tu claro. esposa? Por azares del destino, una amiga nos vio saliendo del hotel precisamente y le comentó a mi esposa. Ella, por no enfrentarme, contrató a alguien, nos tomó fotos, las cuales obviamente llegaron a un juez y bueno, ahí fue donde se hizo todo el problema. O sea, que ella te presentó el divorcio. Sí, y el juez me quitó todo, me quitó la custodia de mi hijo, me pidió manutención, me quitó las cuentas o lo que teníamos en común. Entonces me quedé en la calle, pero fue por amor y me quedé con ella.
Ok. O sea, me fui con ella Y si por la- amor estás por eso, y la conmigo, acepto así tal corazón, cual. Y ¿por ahora... Espérate un momento, Y ahora... Ricardo, pero el problema es que tú aparentemente quieres cambiarla a ella de lo que ella tenía planeado en su vida. Y quiero que tú me expliques a mí, cuando ustedes se conocen y tú comprendes que ella en el instante, o sea, es una persona que está en el proceso de reasignarse el sexo. ¿Qué hablan? ¿Qué te dices? ¿Esto es algo que siempre he querido? No, o sea, en el momento... Dile la verdad, ok, la sí te primera lo vez dije, salimos, te lo bueno, la dije. primera vez que salimos y que tuvimos, bueno, hicimos el amor por primera vez, en ese momento, o sea, ¿Y me no te gustó? llenó, sí, ¿No te me llenó el complací? ver un cuerpo de una mujer que tuviera pene, o ¿No sea, que eso me no, llorabas eso tanto que querías me estar llenaba, conmigo? me gustó. ¿Te gustaba? Me ¿Dónde gustó, dejaste punto, todo o sea, eso? y aún así dejé todo, dejé a mi familia, dejé todo, me fui a vivir con ella. Y ahora, ¿qué hace? Ahora se quiere operar, o sea, no está pensando en mí tampoco. Tú lo que quieres es que ese dinero que tenían reunido no lo utilice ella para terminar su proceso y que no se corte el pene. Que continúe así, como está, por siempre. Sí. Ok, Miriam, ¿cómo respondes? Sí, doctora Polo. Para empezar, lo que le está diciendo, ciertas cosas no son verdad, porque no fueron así. Ok. Cuando yo conozco a Ricardo y le hablo por primera vez por teléfono, le fui clara, bien llanamente clara. Soy transexual, no soy una mujer con soy una mujer con pene, pero con la confusión psicológica que él tiene mentalmente. Él cuenta las cosas de una manera muy confusa, que todo lo confunde. ¿Y cuál es la confusión psicológica que él tiene? Cuéntame. No se acepta como tal. Él es para mí, él es un hombre. Yo no puedo sentir por los sentimientos de él, no son los míos. Pero no entiendo qué me dices. Él simplemente no se acepta como gay. Ni Oh. siquiera como bisexual. Entonces, si no es gay, no es bisexual, si no es blanco, no es negro, que Es gris. y bien gris. Gris, Y súper. me envolvió en esa gris a mí. Cuando ustedes comienzan la relación, Sí. esto voy a hacer un receso, piénsalo para que me lo digas después. Ok. Cuando ustedes comienzan la relación, tú le dices a él completamente y claramente, esto es un proceso que voy a terminar por esta y esta y esta razón. Me lo dices después del receso. No se vaya, regresamos enseguida.